Bueno, la tarde de hoy nos toca seguir con esta parte del cielo y del infierno, de los ejemplos, de las comunicaciones de los hermanos desencarnados. Nos toca el capítulo 5 que ha empezado Valle la semana pasada, que nos dio una clase muy interesante. Y, y hoy nos toca hablar del segundo caso, que habla del padre y el conscripto, o hay algunas traducciones que ponen el padre y el quinto. Bueno, esta, esta comunicación pues nos va a hablar de algunos temas. He traído aquí los temas para que lo veamos. Va a tocar estos temas y los iremos comentando a lo largo de la clase, ¿no? En esta comunicación vamos a ver este sentimiento de indignidad que muchas veces eh, invade a estos espíritus suicidas, ¿no? Ellos cuando se dan cuenta de lo que ha pasado, pues les invade esta baja autoestima, este sentimiento de que no son dignos del amor de nadie ni del de Dios, el sentimiento de culpa. También después de la comunicación, eh, el espíritu de San Luis nos va a hablar de los varios tipos de la diversidad que hay de motivaciones ligadas al suicidio y que no todos los suicidios son iguales por las motivaciones y bueno, y que cada caso es un caso y que hay atenuantes ante eh, estas acciones. San Luis también nos va a hablar de la falta de confianza en Dios, que es una parte importante de cuando se toma esta decisión, ¿no? También nos van a hablar de las excusas que muchas veces se escuda o se excusa uno, ¿no? En hacerlo por un bien mayor o intenta una justificación moral que pueda excusar el acto, ¿no? También nos va a hablar de que, bueno, de que Dios nos ha dado la vida y que una vez que la quitamos utilizando nuestro libre albedrío, pues estamos infringiendo pues, una ley de Dios y que podemos hacerlo, no nos pueden impedir porque tenemos libre albedrío, pero que luego, como todo, eh, como todo en la obra de Dios, pues tiene su causa y después su efecto, ¿no? Nos van a hablar también así de pinceladas sobre el suicidio consciente y el inconsciente y vamos a poder ver, o por lo menos yo sí así lo he visto, cómo detrás de casi todas no solo el suicidio, detrás de casi todos los problemas eh, que tenemos, detrás está el orgullo, ¿no? Y no en vano, eh, en el Evangelio nos repiten sin cesar, pues que el orgullo es el cáncer de la humanidad, ¿no? Entonces, vamos a poder apreciar ahí también el, el tema del orgullo. Voy a poner primero la comunicación, la vamos a ir viendo, la he puesto por partes, porque en cada parte va hablando de un tema distinto, ¿no? Y vamos a ir viendo a lo largo de ello, ¿no? Entonces, empieza con los que estaban en esta reunión mediúnica hablando a San Luis diciendo que si podríais decirnos si es posible evocar al espíritu del hombre que acabamos de mencionar. Estarían hablando de este señor y San Luis dijo que sí,
que él estará muy satisfecho y se sentirá aliviado. Entonces se evocan a este espíritu y empieza la comunicación. Y el espíritu, por lo que se ve, estamos con una psicografía y empieza el medium a escribir: oh, gracias, sufro mucho, pero, y queda ahí en pausa y dice: es justo, sin embargo, habrá de perdonarme. Y entonces nos introducen ahí una nota diciendo que el espíritu escribe con gran dificultad. Las letras son irregulares y están deformadas. Se detiene después de la palabra pero y trata en vano de escribir sin que consiga hacer más que algunos puntos y rasgos indescifrables. Es evidente que no consiguió escribir la palabra Dios. Y le preguntan: ¿podríais llenar el espacio con la palabra que omitisteis? Y contesta el espíritu: soy indigno de escribirla. Perdonarme, porque antes de aquí yo tenía que haber leído un trozo para hablaros de quién estamos hablando. Esta comunicación habla que al comienzo de la guerra con Italia, un comerciante de París, padre de familia que gozaba de estima general por parte de sus vecinos, tenía un hijo y ese hijo fue sorteado para el servicio militar. Dada su posición, él no podía eximir al hijo de tal servicio y se le ocurrió la idea de suicidarse a fin de que el joven, de que su hijo quedara exento, porque entonces pasaría a ser hijo único de una viuda. Y así decidió ese espíritu pues suicidarse, que yo también salté la parte más importante, perdonarme. Y un año más tarde, este espíritu fue evocado en la sociedad de París a pedido de una persona que lo había conocido y que deseaba verificar su suerte en el mundo de los espíritus. Y ahí entonces es cuando preguntan a San Luis si podían evocar al espíritu de este comerciante y San Luis dijo que sí, que se sentiría aliviado y entonces empiezan la evocación. Y es ahí donde ese espíritu dice que sufre mucho y es incapaz de escribir la palabra Dios. Y dice que no se siente digno ni tan siquiera de escribirla. Luego él sigue la comunicación, le preguntan: habéis dicho que sufrís, no cabe duda que habéis cometido una gran equivocación al suicidaros. No obstante, el motivo que os indujo a ese hecho no ha merecido alguna indulgencia. Y él contesta: mi castigo será menos prolongado, pero no por eso la acción deja de ser mala. ¿Podrías describirnos ese castigo? Y él dice: sufro doblemente, en el alma y en el cuerpo. En ese último sufro, aunque no lo posea, como el mutilado que siente dolor en el miembro que le falta. Pues, a ver, aquí lo que nos está explicando este espíritu es esa acción eh, que al suicidarse, eh, inevitablemente existe un... Ay, no, la palabra no me sale ahora. Existe un impacto periespiritual, ¿no? Y muchas veces, como bien explican en las obras de Kardec y en el libro de los espíritus, no es posible eh, no es posible que estos espíritus abandonen de forma inmediata la carne. Por eso muchas veces en las comunicaciones, como hemos visto en alguna ocasión, pues dicen que se ven al cuerpo, que no creen que hayan podido abandonar el cuerpo porque sienten, ¿no? Y él aquí dice, ¿no?, que él siente
como si tuviera su cuerpo, al igual que una persona que está encarnada pudiera sentir dolor en un miembro que le falta y que le ha sido mutilado, ¿no? Entonces, aquí el, el problema del impacto en el perispíritu, ¿no? El impacto no es la palabra, pero yo no, ahora mismo no la consigo encontrar. eh, Nos va a dejar claro, ¿no? Que la acción en el momento que se termina con la vida de esta forma, ¿no? De una forma precipitada, es una consecuencia eh, inmediata, ¿no? El cuerpo, eh, el cuerpo ya no vive, pero la sensación, el, el sentir, ¿no? Incluso hay espíritus que dicen que sienten como los gusanos le llegan a comer y sabemos que eso, que ellos ya en teoría no pueden estar sintiendo porque están desligados del cuerpo, ¿no? Pero eh, sabemos también que eso es una consecuencia de estar aún sintiendo perespiritualmente estas sensaciones y muchas veces, dependiendo del tiempo en el que hayan suicidado, puede ser que el desligamiento no haya sido completado todavía. Y él nos sigue hablando. Nos dice, cuando le preguntan, ¿vuestro suicidio ha tenido como único motivo la extinción de vuestro hijo o concurrieron otras razones? Y él nos dice que fue absolutamente guiado por el amor paterno, aunque me he guiado mal. En consideración a ese motivo, mi pena será abreviada. ¿Podéis vislumbrar ¿podéis vislumbrar el término de vuestros padecimientos? Y él dice que no ve su término, pero tengo certeza de que ha de llegar, lo que ya es un alivio para mí. Pues él se da cuenta en ese momento que aunque en el momento que obró así, pues él creía que era un motivo justo y que estaba haciendo un bien para su hijo, ¿no? Pero claro, vamos a ver más adelante que ahí operan otras cosas, ¿no? Que él no las barajó en ese momento. Primero que él no debería terminar con su propia vida. Segundo que él estaba también cambiando el rumbo del futuro de su hijo y que no estaba confiando en Dios, porque si su hijo tenía que ir a la guerra, pero eso lo vamos a ver más adelante también. Entonces sigue la comunicación y dice, hace poco no pudisteis escribir la palabra Dios. No obstante, hemos visto a los espíritus muy sufridores que lo han hecho. ¿Será eso parte de vuestro castigo? Y él dice, podré hacerlo junto con grandes esfuerzos para arrepentirme. Y entonces le animan, le dicen, pues bien, haced estos esfuerzos, e intentad escribirla, pues estamos convencidos de que si lo lográis seréis aliviado. Y el espíritu finalmente escribió con grandes letras irregulares y temblorosas la frase, Dios es bueno. Y entonces los asistentes a esa reunión le agradecen el haber acudido a la evocación, al llamado, y dicen que van a rogar a Dios que extienda su misericordia sobre vos. Y él contesta, sí, por favor. Y entonces el espíritu ya se marcha y ellos siguen hablando los asistentes siguen hablando con San Luis. Y piden a San Luis una apreciación personal sobre el acto cometido
por el espíritu que ellos habían evocado. Y dice San Luis, ese espíritu sufre justamente, pues no ha tenido confianza en Dios, y esa falta siempre merece castigo, y tal castigo sería terrible y de mayor duración si no hubiese sido atenuado por un motivo loable, pues con ello trató de evitar que el hijo se expusiese a la muerte en la guerra. Dios, que es justo y ve en el fondo de los corazones, le impone una sanción de acuerdo a sus actos. Entonces, San Luis aquí pues, está confirmando que existen estos atenuantes, que esta ley de causa y efecto va a poder ser atenuada por las circunstancias, porque al final cada caso es un caso distinto, ¿no? Y eso nos va a dejar aquí, y sobre todo nos deja ese mensaje, ¿no? Que Dios es justo y que ve en el fondo de los corazones y va a imponer la sanción de acuerdo con sus actos. Eso lo que quiere decir también es que muchas veces las personas toman determinadas o hacen determinadas cosas alegando motivos justos, pero en el fondo de su corazón los motivos son otros. Y entonces eso tampoco es lo mismo. Y Dios está ahí para ver eso, ¿no? El fondo de corazón de cada uno y qué es lo que ha llevado a cada uno de nosotros a tomar las decisiones que tomamos, ¿no? Y aquí Kardec nos pone una observación, ¿no? Y nos dice algo importante, ¿no? Que a primera vista que este suicidio parece excusable, pues podría considerarse un acto de abnegación. Y así es, en efecto, pero no de un modo absoluto. Como dijo el espíritu de San Luis, este hombre no tuvo confianza en Dios. Es probable que su acción haya impedido que se cumpliera el destino de su hijo, pero no tenía la certeza de que éste habría de morir en la guerra. Y tal vez la carrera militar le habría proporcionado alguna ocasión de adelanto. Su intención fue buena, sin duda, y por eso se le tomará en cuenta. La intención atenúa el mal y merece indulgencia. No obstante, esto es algo que nos puntualiza aquí. El mal siempre es el mal, y si así no fuese, con el apoyo de la razón, se podrían disculpar todos los crímenes e incluso matar con el pretexto de prestar servicio. La madre que mata a su hijo en la suposición de que lo envía al cielo es menos culpable por haberlo hecho con una buena intención. Con ese sistema estarían justificados todos los crímenes cometidos por el fanatismo ciego de las guerras de religión. Y nos siguen con el comentario, ¿no? En principio, el hombre no tiene el derecho de disponer de su vida, porque la vida le ha sido dada para que cumpla con sus deberes en la tierra. Por eso no debe abreviarla voluntariamente con ningún pretexto. Como el hombre dispone de libre albedrío, nadie puede impedirle que se suicide, pero si lo hace, tendrá que sufrir todas las consecuencias de ello. El suicidio más severamente castigado es el que el hombre comete por desesperación. Porque aquí lo que nos van a venir a decir es que cuando cometes un suicidio por desesperación, te estás primeramente intentando librarte de las miserias de la vida, que van a ser las pruebas y las expiaciones por las que tenía que pasar. Entonces, que al huir, por un lado cometes el suicidio y por otro huyes de estas pruebas y vas a retroceder. Bueno, aquí pone ante la tarea que había sido aceptada. Retrocedes solo ante la tarea, es decir, no es que retrocedas, es que no avanzas. Yo creo que más bien, ¿no? Y en ocasiones ante la misión que se debería cumplir, es decir, no es que retrocedes en tu evolución como espíritu, pero te quedas ahí con esa tarea pendiente y encima te has marchado
sin haberlas cumplido, ¿no? Y luego nos vienen a hablar del, de las formas de suicidio, ¿no? Que el suicidio no consiste solamente en el acto voluntario que produce la muerte instantánea, sino también en todo lo que se haga conscientemente para precipitar la extinción de las fuerzas vitales. Aquí nos están hablando del suicidio inconsciente y de estas otras cosas que hacemos, ¿no? que, que van extinguiendo nuestro fluido vital de una forma eh, incorrecta, ¿no? Porque nosotros venimos con esa cantidad de fluido vital para la existencia que tenemos prevista y si vamos haciendo daño a nuestro cuerpo físico, pues vamos a precipitar la extinción de esas fuerzas y vamos a marcharnos antes porque estamos provocando que el cuerpo no pueda de alguna forma terminar la existencia en el tiempo que estaba previsto y con estas fuerzas vitales que teníamos ahí, ¿no? Los espíritus suicidas que vienen nos van a hablar del suicidio pues consciente y voluntario, ¿no? Pero nos dejan aquí esa, esa observación para que lo sepamos, ¿no? Y, y también nos van a decir que no se puede equiparar el suicidio con la abnegación de aquel que se expone a una muerte inminente para salvar a un semejante. Nos dicen que puede llegar a ser hasta un acto de caridad, ¿no? Porque no existe una intención premeditada de quitarse la vida y sino de salvar a la de un semejante, ¿no? Y que este sacrificio, pues si de verdad no había, ¿no? Como nos decía antes, lo que Dios ve en el fondo del corazón de cada uno, ¿no? Si no había esa intención, el sacrificio es meritorio y no se considera pues, así. La revista Espírita de agosto de 1860 trae también esta misma, esta misma comunicación con la redacción incluso idéntica, pero tiene el nombre del suicida de la calle Incampois. Bueno, yo os he traído aquí a continuación, no quería enrollarme mucho para que habláramos, ¿no? Sobre todo de todo esto que nos trae, ¿no? Estos sentimientos, ¿no? De indignidad, estas excusas, ¿no? Para los actos y todo eso que es muy interesante, ¿no? De hablarlo, el tema del orgullo, ¿no? Y todo lo que podemos, el libre albedrío, pues todo lo que podemos traer aquí a colación y hablar. Entonces voy a acelerar un poquito para esta última parte que os he traído dos ítems del Evangelio y unos ítems del libro de los espíritus para que lo veamos aquí. Bueno, del Evangelio os traigo el capítulo 5, Bienaventurados los afligidos, que se titula Suicidio y locura. Los traigo los ítems 16 y 17, ¿no? Donde nos van a decir que por esa visión materialista que podemos tener de la vida, ¿no? Cuando podemos pensar que después de esa vida material no hay nada más, pues no va a haber sentido para seguir aquí, ¿no? Y entonces, y si no creemos que hay una vida después de la muerte, pues tampoco va a tener sentido. Entonces, el suicidio va a tener su explicación o su base ahí para poder tener algún sentido para el materialista, ¿no? Pero que el espiritismo nos va a traer a través del conocimiento de la vida después de la muerte, nos va a traer esa luz y va a dar sentido a esas vicisitudes que podemos tener en nuestras vidas, ¿no? Y nos va a dar motivos para enfrentar con valor
eh, todas estas vicisitudes hasta el momento que, que nos toque irnos al mundo espiritual. Y nos dice que la incredulidad, la simple duda acerca del porvenir, las ideas materialistas, en una palabra, son los más grandes excitantes para el suicidio y engendran la cobardía moral. Y que a la vez el espiritismo, con el espiritismo, el aspecto de la vida cambia y el creyente sabe que la vida se prolonga indefinidamente más allá de la tumba, pero en diferentes condiciones. Y de ahí van a hacer la paciencia y la resignación, que naturalmente van a desviar el pensamiento del suicidio y de ahí y de toda esta creencia, de toda esta certeza de la vida después de la muerte, vamos a encontrar el valor moral, en contradicción al materialismo con la cobardía moral. En el ítem 17, lo que nos van a traer y nos van a decir es que el espiritismo también nos trae otro resultado muy importante, ¿no? Y muy positivo y además más concluyente, porque nos va a traer, como nos está trayendo aquí en el cielo y el infierno, pues las comunicaciones de suicidas que vienen a decirnos tu desgraciada posición. Entonces, ahí el espiritismo va a neutralizar el pensamiento suicida por varios motivos, ¿no? Por la certeza de una vida futura en la que, en la que el espiritista sabe que será tanto más feliz como más desgraciado y, y cuanto más resignado haya sido en la tierra por la certeza de que abreviando su vida justamente obtiene el resultado totalmente contrario, ¿no? Al que esperaba, porque ha salido de un mal y va a caer en otro mal peor. Y además se va a engañar si cree que quitándose la vida irá más pronto al cielo. También va a saber, se va a enterar, ¿no? Que, que si se suicida eso va a ser un obstáculo para reunirse en el otro mundo con las personas y sus afectos, ¿no? Que podría encontrar allí. Y que por eso el suicidio no va a prometer otra cosa más que desengaños y que eso va a obrar en contra de sus propios intereses. Bueno, con ello lo que el espiritismo va a evitar de forma considerable es que por lo menos los espiritistas, teniendo esa conciencia, sabiendo todo eso, todo aquel que sepa que existe vida después de esta vida y que y el, y el porqué de todas las vicisitudes que pasamos, pues va a ser bastante más difícil o se lo van a pensar bastante mejor antes de tomar ese camino como solución a sus problemas, ¿no? Luego también el, el libro de los espíritus, el libro cuarto, capítulo primero, nos va a hablar de las penas y goces terrenales, el hastío de la vida y el suicidio. Y bueno, sí, luego si queréis leer, va de la pregunta 943 hasta la 900, no sé si 56 o 57. Pues podéis leer con tranquilidad y
Y yo aquí, para no enrollarme mucho más, solo voy a traer las que, las que más, yo creo que más nos merecen la pena, ¿no? Eh, la pregunta 944 pregunta si tiene el hombre derecho a disponer de la propia vida y nos dicen los espíritus que no, que solo Dios tiene este derecho y el suicidio voluntario es una transgresión de la ley. Y preguntan, ¿no es siempre voluntario el suicidio? Y los espíritus contestan, el loco que se mata no sabe lo que hace. Entonces seguimos. Aquí nos traen otras cuantas preguntas, ¿no? Eh, a ver. ¿Qué debe pensarse? La 946 nos dice que debe... Ay, que es que salta una. ¿Qué debe pensarse del suicidio que tiene por objeto liberarse de las miserias y desengaños del mundo? Y contestan los espíritus, pobres espíritus que no tienen valor para soportar las miserias de la existencia. Y nos dicen algo muy, muy, muy importante. Dios ayuda a los que sufren y no a los que no tienen fuerza ni valor. Las tribulaciones de la vida son pruebas y expiaciones. Dichosos los que soportan sin murmurar, porque serán compensados. Desgraciados, por el contrario, los que esperan su salvación de lo que en su impiedad llaman la casualidad o la fortuna. La casualidad o la fortuna, valiéndome de su lenguaje, pueden en efecto favorecerles un instante, pero para hacerles sentir más tarde y más cruelmente la vaciedad de estas palabras. Y les preguntan a los espíritus, lo que han inducido al feliz a este acto de desesperación, los que han inducido al infeliz a ese acto de desesperación, sufrirán las consecuencias. Y contestan, desgraciados de ellos porque responderán de él como un asesinato. Es decir, que aquí nos están hablando de la inducción al suicidio, nos están hablando de que muchas veces viendo que el otro está perdiendo las fuerzas para seguir adelante, eh, hay quien les da más motivo para hacerlo o les animan a hacerlo, ¿no? Nos traen aquí otras preguntas eh, muy interesantes, pero que si nos ponemos a contestar todas luego, si queréis y nos sobra tiempo cuando estemos hablando, podemos volver a ellas, ¿no? Eh, porque nos están hablando sobre todo de las motivaciones, ¿no? Nos hablan de la muerte por desesperación, nos hablan de las personas que se quitan la vida por vergüenza de haber hecho algo mal. Eh, Otros que porque caen en la ruina quieren evitar la vergüenza de la familia. Otros que, como habíamos dicho antes, ¿no? Y nos habla San Luis, o no me acuerdo si eran las observaciones de Kardec, pues que se creen que van a llegar más pronto a una vida mejor. Otro que, como el caso del padre, ¿no? Que el sacrificio de la vida como tiene por objeto salvar la vida de otro o ser útil a sus semejantes, ¿no? Que en este caso voy a leer la respuesta porque es el caso que nos ocupa aquí, ¿no? Y dicen los espíritus, esto es sublime según la intención, y el sacrificio de la vida no es un suicidio, pero Dios se opone a un sacrificio inútil y no puede verlo con placer si lo mancha el orgullo. El sacrificio solo es meritorio por su desinterés y lo que hace tiene a veces una segunda intención que lo desprecia a los ojos de Dios.
Luego habla aquí del hombre que muere víctima de sus pasiones, pero se está hablando aquí, dice, el hombre que muere víctima de las pasiones, que sabe que han de apresurar su término, pero a las cuales no es posible resistir, porque el hábito las ha convertido en verdaderas necesidades físicas, comete un suicidio. Aquí nos está hablando del suicidio inconsciente. Y dice, es un suicidio moral. ¿No comprendéis que en un semejante caso el hombre es doblemente culpable? Existe entonces falta de valor y bestialidad y además olvido de Dios. Luego nos hablan otra vez, ¿no?, del que se quita la vida por desesperación. Y por último, el que sabe que va a morir, pero eh, abrevia ese momento y se quita la vida para dejar de sufrir, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el caso de, de la eutanasia o de la gente que está sufriendo y pide a otro pues que le rematen o pues cosas así, ¿no?